Bienvenidos a La Voz Católica, el programa para toda la comunidad que le ayudará a vivir la fe en Jesucristo y a participar más activamente en su iglesia. Y ahora con ustedes, Blanca Prim y el Padre John Mario García. Buenos días, hermanos y hermanas. Gracias por permitirnos acompañarlos esta mañana para compartir la alegría de la buena nueva del Señor y su iglesia con ustedes. Bienvenidos a La Voz Católica. Los saludan Blanca Prim y el Padre John Mario García. Buenos días, Blanca, y buenos días a todos, querida familia. Los saludamos con gran alegría. Gracias por permitirnos acompañarlos en cada lugar donde se encuentren, en sus hogares. Bienvenidos a La Voz Católica. Hoy estaremos profundizando en el último mensaje de nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles, antes de subir al cielo y reinar a la derecha del Padre. Pero lo que nos dijo no fue un simple encargo, sino que es un mandato. Hoy celebramos la solemnidad de la ascensión del Señor, así que no se vayan. Como todo lo nuestro, pongámonos en las manos de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Padre Omnipotente, te agradecemos por este día, ya que con el nacer del sol, con nuestro despertar, con nuestro trabajo cotidiano, tenemos la ocasión de estar cerca de ti, de servirte mejor, mucho mejor que ayer. Te agradecemos, Señor, porque nos permites orar, porque nos permites estar con nuestras familias, porque nos dejas estar con nuestros amigos. Que el Espíritu Santo, Señor, nos ayude a recorrer nuestros pasos, que ponga la luz en nuestro corazón y que ilumine nuestro sendero. Que el Santo Espíritu de Dios ilumine hoy a aquellas personas que están solas, tristes, desamparadas, los que sufren los efectos de la guerra, los efectos de la enfermedad, los efectos del virus. Santo Espíritu de Dios, ilumina en nosotros la capacidad de ser defensores de los débiles, de ser anunciadores de la palabra, de ser transmisores de la fe. Danos, Señor, manos que trabajen fuerte por el reino. Danos, Señor, miradas que penetren de amor. Danos, Señor, palabras con fuerza para levantar a aquellos que están solos y desamparados. Danos, Santo Espíritu de Dios, la dicha de nuestro corazón de anunciar, de ser servidores, de ser misioneros, de ser instrumentos de tu paz divina. Ponemos en tus manos este día que comienza. Ponemos en tus manos las personas que nos encontraremos. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras fatigas, porque gracias a nuestro trabajo glorificamos tu obra, la obra que sale de tus manos. Amén. En el día de hoy, queridos hermanos, vamos a reflexionar el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 15 al 20. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que cree y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y éstos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo, y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos, y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, queridos oyentes, la escena de la ascensión del Señor se sitúa en algunos evangelios en el monte. San Mateo nos dice que dicho monte está en Galilea. San Lucas nos dice que era el monte de los olivos, pues todo ocurre junto a Betania, que está en Judea. Pero los pasajes de la misa de hoy sitúan este acontecimiento en el contexto de una comida comunitaria. San Marcos lo dice en el versículo 14, el anterior a la lectura que hemos escuchado, y San Lucas en el versículo 4 de Hechos de los Apóstoles. Meditar la ascensión del Señor imaginándola en un monte resulta lógico, porque el monte acerca a Jesús al cielo. Pensemos que durante siglos se ha creído que el reino celestial está situado sobre el cielo, un cielo físico, siguiendo el modelo geocéntrico que la Tierra es el centro del universo.
que nos lo dijo y nos lo propuso Ptolomeo. Por eso los cristianos se imaginaban en el pasado a Jesús ascendiendo físicamente por los cielos hasta llegar pues por fuera de ellos, por encima de ellos. Pero desde que se estableció el modelo heliocéntrico en el que la Tierra gira en torno al Sol, el modelo de Copérnico, esta imagen perdió parte de su sentido y aún sigue muy presente entre nosotros los fieles cristianos. Por ello nos resulta algo raro imaginarnos la ascensión del Señor en el contexto de una comida comunitaria. Afortunadamente, nos puede ayudar a comprender el sentido de este hecho si reflexionamos sobre otros acontecimientos que también han ocurrido en el contexto de una comida. Por ejemplo, las bodas de Caná, la multiplicación de los panes y los peces y la última cena. Estos tres pasajes tienen de pronto una cosa muy común. Marcan tres momentos muy importantes en la vida de Jesús. En Caná, motivado por su mamá, la Santísima Virgen María, Jesús hace su primer milagro. La multiplicación de los panes y los peces también es el milagro más difundido de Jesús, pues aparece 6 veces en los evangelios. Tanto impactó que le quisieron nombrar rey, a lo cual él se negó. El tercer momento, en la última cena, Jesús instituye el sacramento de la Eucaristía, justo antes de ser entregado para ser crucificado. Otro elemento muy común en los tres acontecimientos es que Jesús busca el bien comunitario. No se trata de una curación individual, sino que algo que se revierte en el bien de todos, principalmente en los que comparten la comida. En el caso de la última cena, se extiende a todos aquellos que seguimos a Cristo como Maestro. Pues bien, regresemos entonces a nuestro tema de la ascensión, el tema que nos ocupa. Este es el cuarto gran acontecimiento sucedido en una comida comunitaria. Pone fin a la presencia física de Jesús en la tierra, como habíamos hablado nosotros en otros contextos, en otros momentos de los programas, en el tema de la resurrección, en el tema del cuerpo físico de Jesús, si era cuerpo físico, etc. Pues, como pasa en la última cena, no solo busca el bien de los que lo comparten el banquete con él, sino que también en ese momento busca el bien de todos nosotros. Recordemos, por ejemplo, que Jesús dice a sus discípulos en la última cena: conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. Dice Juan 16:7. En efecto, Jesús sube al cielo para enviarnos su Espíritu, el cual vive ahora en nuestro corazón. Pues bien, aquel sabroso vino que Jesús regaló en la cena de Caná, o en la boda de Caná, a los comensales, fue como el inicio de algo más maravilloso: el Espíritu Santo que les iba a enviar desde el cielo a todos los que compartían su camino. En definitiva, la ascensión que nosotros celebramos hoy es aquello que Jesús hizo por el bien común en su vida terrenal, y lo continúa haciendo desde el cielo, gracias al Espíritu Santo. La ascensión entonces es un nexo necesario, una conexión necesaria entre la realidad física, que fueron la realidad que ellos vivieron y comprendieron de Jesús, los testigos oculares de la vida de Jesús, y la realidad espiritual que sigue viviendo en medio de nosotros. Los discípulos se relacionaron con su maestro físicamente, pero ahora necesitan relacionarse con su maestro de una manera diferente, de una manera espiritual. Por eso Jesús, gracias a la ascensión, nos proporciona a todos un medio más íntimo y más intenso de relacionarnos con él, esa manera espiritual. Jesús no está al lado de nosotros como lo estaban sus discípulos de manera física, sino que ya con la ascensión nos enseña que ahora está dentro de nosotros, que es lo más verdadero, lo más bello, lo más bueno que hay dentro de nosotros. Y eso nos hace buscarlo en el templo. Cuando el
preocupaciones tengas y los vientos arrecien con fuerza, eleva tu mirada al cielo, pide con fe que Dios siempre te escucha. Que nada la paz te quite, porque el Señor camina contigo, de su poder no dudes nunca, mantente en pie siempre ante la lucha. Aleja el temor, grandes milagros hizo el Señor, ya venció a la muerte, resucitó. Aleja el temor, eleva tu mirada, tu guardián nunca duerme, tus pasos sostendrá. Aleja el temor, grandes milagros hizo el Señor. Aleja el temor, grandes milagros hizo el Señor, ya venció a la muerte, resucitó. Confía en Dios. Aleja el temor, eleva tu mirada, tu guardián nunca duerme, tus pasos sostendrá. Confía en Escuchábamos a Las Siervas con una de mis canciones favoritas, Confía en Dios. Qué gran mensaje, Padre John Mario, y cuán necesario para el tiempo en que vivimos actualmente. Hoy que celebramos la ascensión del Señor, Él mismo nos dice que permanece con nosotros hasta el fin de los tiempos. Padre, Jesús nos da un mandato. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Suena fácil, pero a veces no vemos claro el camino que deberíamos seguir para volvernos apóstoles y evangelizar. Independientemente de mi posición de soltero o de padre o madre de familia o profesional, ¿dónde empieza mi deber de evangelizador y cómo podría identificar mi camino? Si nosotros nos volvemos al siglo I, lo que está sucediendo con los apóstoles, ellos lograron descubrir su auténtica misión de misioneros, valga la redundancia, cuando viene la fuerza del Espíritu Santo sobre ellos. Pero también cuando ellos pierden el miedo, cuando el miedo se disipa. Jesús quiso que sus seguidores continuaran lo que Él inició, y en ellos continúa su misión, y por ello ellos son enviados, como en el texto de hoy. Es lo que Jesús le dice a sus discípulos en la primera aparición: como el Padre me envió, también los envío yo a ustedes. Y les comunico el Espíritu Santo como un anticipo de lo que será Pentecostés para reconciliar a la humanidad con Dios. Jesús resucitado entonces nos insiste a nosotros en el sentido de ser discípulos. Vayan por todo el mundo para predicar el Evangelio a toda la creación, lo va a decir Marcos. Este envío misionero oficial y solemne que hace Dios, que hace Jesús mismo a los discípulos el día de Pentecostés con el Espíritu Santo, es la prueba fidedigna de que es para todos. La misión no es solo para ellos o sus sucesores, sino para toda la iglesia. Por ello, nosotros tenemos la misión de ser misioneros, valga la redundancia otra vez, el envío de ser misioneros, ir a todo el mundo. ¿Cómo se logra esto? En primer lugar, la acción del Espíritu Santo tiene un gran papel en este sentido. La vocación a la que estamos llamados, por ejemplo, nuestra vocación es a la vida matrimonial, o si nuestra vocación es a la vida religiosa, a la vida de la soltería. Dentro de esa vocación, las tres grandes vocaciones tienen un llamado específico a la misión, por su misma naturaleza. Y su misión se va a cumplir, se va a ejercer, pues dependiendo del espacio donde está. ¿Cómo no decir, por ejemplo, que los papás, los padres de familia son misioneros en su hogar? Son los grandes misioneros en su hogar, porque en ellos son los que imparten la fe a sus hijos. Son los primeros misioneros. ¿Cómo no decir, por ejemplo, que una persona consagrada, por supuesto, un sacerdote, una hermana, un religioso, es misionera, pues se entregó para el servicio de Dios y, por supuesto,
tiene que hacer como, decíamos nosotros en el programa pasado, hacer como la Virgen María, que cuando Dios entró en ella, cuando el Señor se encarnó en ella, salió corriendo a anunciar la luz del Señor. La Iglesia, por tanto, nos manda a cumplir el llamado de Jesús, el llamado a ser pueblo peregrino, el llamado a llevar la misión. Entonces, según la pregunta que nos hacía Blanca al principio, ¿cómo puedo identificar yo ese camino? ¿Cómo puedo identificar que tengo que ser misionero? Primero, lo puedo hacer en concretando obras que permitan que ese valor del reino, que esa venida del reino, se haga visible en los demás. Obras concretas, desde mi posición, ¿no? Desde lo que poco que puedo. Como les decía, en el hogar, como les decía, con los compañeros de trabajo, como les decía, con la gente que conocemos en la iglesia. Obras concretas que el otro que recibe esa obra, pues vea en él valores del reino. Segundo, buscar que haya siempre unidad. Si la obra que yo estoy haciendo está en unidad con mi iglesia, con el sucesor de San Pedro, el Papa, con los obispos, con los sacerdotes, con el magisterio de la iglesia, la unidad nos va a permitir a nosotros que sean signos del reino de Dios. En tercer lugar también, pues, ¿qué vamos a evangelizar o qué vamos a ir a llevar? Pues vamos a llevar la palabra de Jesús. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues conocer a Jesús, amar a Jesús. Y para amar a algo o a alguien hay que conocer bien. Por eso la persona que va a la misión pues tiene que hablar de aquel que ama y aquel que conoce. Y aquel que ama y aquel que conoce lo conoce a través de los evangelios y la palabra de Dios o las sagradas escrituras. Esos entonces son los momentos en los que uno podría descubrir ese llamado a la misión y concretizarlo en obras concretas. Gracias, Padre, por su respuesta. Los discípulos obedecieron y salieron a proclamar el Evangelio. Curaban enfermos, expulsaban demonios, hablaban lenguas nuevas. ¿Por qué hoy en día son extremadamente limitadas las personas con este tipo de don, Padre? ¿Qué dones necesito yo para ser un buen evangelizador? Hay una canción, dice que ¿dónde están ahora las voces que proclamaban la justicia? ¿Dónde están ahora los profetas que hablan sobre Dios? Entonces en la canción Dios responde y dice que es porque ellos ya no lo buscan, es porque ellos ya no lo aman. Yo podría responder, por ejemplo, ante esta pregunta, y es que ese don, el don que Dios comparte a nosotros, no lo tenemos porque no lo buscamos o porque no queremos tenerlo, no lo pedimos al Espíritu Santo. Recordemos nosotros que los dones, eso es un tema que podemos hablar después. Un don de Dios, un don del Espíritu Santo es que Dios mismo comparte algo de su divinidad con nosotros. Toda su divinidad, toda esa inmensidad de su divinidad, un pedacito la comparte con nosotros y por eso tenemos ese don. Entonces Jesús quiere que todos y cada uno de nosotros los discípulos prediquemos el Evangelio más allá de donde nos encontremos, con nuestra propia manera de ser, con nuestros propios carismas, con nuestra propia vocación, con nuestro propio trabajo. Involucrarnos en esa misión tiene que tener, en cierto sentido, como primer requisito, una vida de oración, un deseo de encontrarse con el Espíritu Santo. Por eso hoy en día están limitadas las personas con estos dones, porque, por ejemplo, lo decíamos en uno de los programas anteriores, hoy en día se habla más de mi cuerpo. En el pasado se hablaba más de mi alma, mi espíritu. Recordemos, por ejemplo, que incluso los libros pasados, las tendencias pasadas, en la Edad Media, todo era la centralidad en el espíritu, en el alma. Salvar el alma, salvar el espíritu. Hoy se preocupa más es por salvar el cuerpo, cuidar el cuerpo, más hermoso el cuerpo, que no se envejezca, menos arrugas, etcétera, etcétera. O sea, lo espiritual, de cierta manera, parece, entre comillas, que pasó a un segundo plano. Si la fuerza del Espíritu no está en la persona que quiere encontrar ese don o recibir ese don, pues no va a poder tener el empuje misionero. Por eso no lo tenemos. Qué bueno que mencionó usted la importancia del Espíritu Santo, porque para evangelizar necesitamos de su inspiración y su fuerza. Y en esa misma línea, ¿cómo podríamos mejorar nuestra relación con el Espíritu Santo? ¿De qué manera podríamos ser más dóciles a su gracia, a sus dones, para mejorar nuestras debilidades y vencer nuestros obstáculos? En el sentido estricto de la palabra, el misionero es el que tiene una vocación, ¿no? Sale de su propio entorno, de su propia comodidad, del lugar donde está, para ir a hablar de la palabra de Dios a lugares lejanos. Ese es el sentido estricto de la palabra. Pero todos los bautizados tenemos el llamado a ser misioneros, como les hemos venido diciendo. Por eso, mejorar nuestra relación con el Espíritu Santo depende mucho, mucho de la conciencia de ser bautizados. La relación con el Espíritu Santo, como lo decíamos al principio, es la certeza de que nuestro Señor Jesús ya no está físicamente con nosotros, sino que nos dejó su presencia, a la que llamamos el Espíritu Santo. Mejorar nuestra relación con el Espíritu Santo depende en gran manera que mejoremos nuestra relación con el mismo Jesucristo, pero ya con el Jesucristo que está presente en nosotros con la forma del Espíritu Santo, no el Jesucristo físico. Entonces, decía también, para amar algo tenemos que conocerlo.
y para nosotros amar a Jesucristo y por ende amar al Espíritu Santo, que es su presencia en medio de nosotros, entonces tenemos que conocerle. Es lo primero, ¿no? No solamente de manera intelectual, sino que también nosotros, como lo pasó con los discípulos, que los discípulos, por ejemplo, sabemos en las apariciones de la resurrección, hubo discípulos que creyeron inmediatamente y otros que no. Unos creyeron con el testimonio y la vida de fe de los otros. Por eso, creer en el Espíritu Santo también nos ayuda a nosotros creer en Él cuando nosotros creemos en la vida y el testimonio de otros que se han dejado llenar por el Espíritu Santo. Por eso, conocer al Espíritu Santo y mejorar su relación, la relación con el Espíritu Santo, se vive en la experiencia de comunidad. Como lo decíamos también con Tomás en uno de los programas pasados. Tomás logró creer en nuestro Señor solo en el ambiente de comunidad. O sea, Tomás vio al Señor resucitado. Tomás vio la llaga de nuestro Señor solo cuando estaba reunido nuevamente con los 11. Entonces, esa es una de las mejores maneras de tener una mejor relación con el Espíritu Santo. Lo segundo es invocarlo. Nosotros invocamos la presencia del Espíritu Santo de muchas maneras, ¿no? Pero principalmente invocamos su presencia en la oración. Nosotros oramos con el Espíritu Santo. Nosotros decimos y hablamos con el Espíritu Santo. Por ejemplo, este programa y cada cosa que decimos, lo decimos con la fuerza del Espíritu Santo. La predicación en la iglesia tiene que ser con la fuerza del Espíritu Santo. Las palabras y los consejos que damos a nuestros hijos tienen que ser con la fuerza del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está previo a cualquier acción nuestra, pues nuestras acciones van a ser conformes a las acciones de Jesús. Excelente, Padre. Nosotros cuando salimos a evangelizar, ¿deberíamos esperar resultados específicos? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que Jesús está complacido con nuestro trabajo y que éste está dando frutos? Es interesante esto. Voy a invitar a todos ustedes que se lean la encíclica Redentoris Missio, que la escribió el Papa Juan Pablo II. En esa encíclica el Papa nos muestra y nos enseña un camino bien hermoso acerca de lo que significa la misión en el mundo. ¿Deberíamos esperar resultados específicos de esta misión? Pues en muchas ocasiones escuchamos y hemos también reflexionado en los textos sagrados que uno es el que siembra y otro es el que recoge. Cualquier trabajo misionero o cualquier evangelización nunca puede tener de antemano como el interés o la convicción de que va a encontrar resultados, ¿cierto? Esto es como nosotros los misioneros somos, mientras me incluyo yo, como sembradores que esparcen la semilla, pero que no sabe si puede regresar para recoger los frutos. Por eso es tan interesante las personas, por ejemplo, que se han dedicado a una vida altruista. Quieren entregar su vida por los demás, que se esfuerzan todos los días por los demás, que todo el tiempo hacen todo lo mejor y entregan hasta su dinero por los demás. Pero al final de los días se sienten desanimados, decepcionados, porque la gente no agradece, porque la gente no responde, porque la gente esto, lo otro, o porque son groseros, o porque le escupen en la cara, etcétera, etcétera. Entonces, el deseo altruista es bueno, pero si no tiene su fundamento en Dios, uno se decepciona, porque los hombres decepcionan, los seres humanos decepcionamos. El corazón humano, como dicen los salmos, ¿quién más contradictorio que el corazón humano? Entonces, para esperar resultados específicos, no diríamos que se deberían, pero sí podríamos nosotros decir que cuando comenzamos una verdadera evangelización, vemos semillas del reino, que fue lo que Jesús empezó a hacer, las semillas del reino. Cuando, por ejemplo, los discípulos de Juan el Bautista vinieron a preguntarle a Jesús por encomienda de Juan el Bautista que si él era el Mesías, Jesús le dijo, vayan, díganle que los ciegos ven, los cojos andan, etcétera, etcétera, porque esto era semillas del reino. Nosotros podemos ver semillas del reino si empezamos una misión auténtica, pero que el deseo de ver frutos no sea lo que nos mueva. Lo que nos mueva sea el deseo de sembrar esas semillas del reino. Gracias, Padre John Mario. ¿Cómo podríamos nosotros conocer la vida de los apóstoles de Jesús para imitarlos mejor? En primer lugar, tendríamos que saber que los apóstoles fueron seres humanos comunes y corrientes. Caminaban en los polvorientos caminos de allá de Jerusalén, comían, también iban al baño, etcétera, etcétera. Todo el mundo, o sea, como cualquier persona común y corriente. Amaban y también en un momento se odiaban y estaban cansados, en algún momento seguramente estaban agotados, seguramente en algún momento se cansaban de lo que Jesús les decía, etcétera, etcétera. O sea, en primer lugar tendríamos que reconocer que los apóstoles fueron 100% humanos y que su humanidad fue transformada por la palabra de nuestro Señor. Sabemos que incluso hasta el final los mismos apóstoles seguían sacando características de su humanidad. Miedo, desánimo, volvieron a sus propios trabajos, etcétera. Conocer entonces la vida de los apóstoles, pues sabemos nosotros que lo conocemos en los evangelios, pero también lo podemos conocer en los Hechos de los Apóstoles, su mismo nombre lo dice, Hechos de los Apóstoles. Y también podemos conocerlo en las cartas que ellos mismos escribieron,
cómo pensaban, cómo se sentían, cuál era a veces la impotencia de ellos a ver a esas comunidades tan cerradas de mente, ¿no? Pero las características que vemos en los apóstoles es que a pesar de todo eran hombres sencillos, también pobres, que como que estaban entregados sencillamente a la voluntad de Dios y a lo que Él hiciera con ellos. Pero por supuesto, tuvo que pasar mucha agua debajo del río para que ellos lograran comprender esto que Dios quería con ellos. Eran hombres también compasivos, eran hombres a los que se podía acceder. Eran hombres también que empezaron a encontrar en la oración su fuerza. Reconocemos también que Pedro, un hombre duro, fuerte de carácter, se da cuenta que solo a través de Jesús él logra tener esa fuerza para sanar. Hay una canción que dice que con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban, ¿no? Y la canción dice, no era la sombra ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Pedro se da cuenta que su obra no es de él, sino que es de Dios. Es una característica supremamente importante porque para conocer la vida de los apóstoles y para imitarlos tenemos que reconocer que ni la obra era de ellos, ni la obra es de nosotros, sino que toda la obra viene de Él, de Dios, de Jesús. Y por último, Padre, díganos cuál es la relación entre la obediencia y el amor. Jesús en el Evangelio nos manda a predicar su Evangelio. Ese mandato, ¿qué tiene que ver con amar? Mira, Jesús habla del amor como un mandamiento, el mandamiento más importante. Nos dice también que hay 2 mandamientos más importantes, amar a Dios sobre todas las cosas con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces es un principio, ¿no? El principio de Jesús es que tenemos que amar. Pero es interesante decir, bueno, nos está hablando del amor, pero nos manda a que tenemos que amar. El amor no es una emoción fuerte. El amor de Jesús, o la palabra el amor de Jesús, nos indica que quiere algo diferente, que Jesús ordena porque no se trata de una emoción, se trata de una pasión. La pasión de Jesús, por ejemplo, que vivió en medio de su sufrimiento, por eso la llamamos la pasión. La pasión porque Jesús esto lo vivió libremente y porque este fue el resultado de su vida por el mundo como una vida de amor. Por eso Jesús nos enseñó a amar. Y la respuesta a ese amor, entonces la imprime a nosotros y la imprime como un don. El mandamiento del amor que Dios nos da es un mandamiento que nos quita a nosotros cualquier tipo de sentimentalismo y que nos dice, prácticamente nos dice, o amas o no hay nada que hacer. O hace esto, prácticamente como cuando la autoridad sobre uno le dice, o hace esto, no hay otro camino. Jesús prácticamente nos está diciendo en ese sentido que o es ese camino o realmente no podemos ser cristianos. O sea, no se puede concebir una persona cristiana que cree en Jesucristo, que comulga, que dice que ama a la Santísima Virgen María y que encima de eso dice que es católico, si no ama. Peor aún, no podemos concebir una persona que dice que ama y que sea racista, por ejemplo, y que rechace a los demás. O no podemos concebir una persona que diga cristiano y que se ama y que, por ejemplo, mate a un niño en el vientre de la madre, el aborto. O menos podemos decir un cristiano que ama cuando, por ejemplo, está de acuerdo con la eutanasia, con quitar la vida a las personas porque ya están enfermas, etcétera, etcétera. Por eso Jesús conecta el gran mandamiento del amor a Dios y el gran mandamiento del amor al prójimo con un mandato. Así es y no hay otro camino. Ese es el camino. Y tenemos que hacerlo, pues, sin, como dirían bueno, no sé esta palabra como muy en española, que sin recatar, sin regodear, sin contestar. Hay que hacerlo, ¿sí? Ese es el mandato. Gracias, Padre. Bueno, amigos, gracias por su sintonía el día de hoy. Ya saben que pueden escuchar este y nuestros programas anteriores en nuestro canal de YouTube buscando Diócesis de Knoxville. También pueden llamar a nuestra oficina al 865-637-4769 para dejar sus preguntas para el programa y también para inscribirse totalmente gratis y poder recibir en sus hogares nuestro periódico diocesano East Tennessee Catholic y nuestro suplemento en español La Cosecha. Llámenos con su dirección y se lo haremos llegar por correo a su casa. Dios los bendiga y los esperamos el próximo domingo en La Voz Católica. Vamos entonces a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y los acompañe siempre. Amén. Que el amor de Cristo esté con todos ustedes. Los esperamos en la misa dominical de hoy. Feliz día. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Gracias por escuchar nuestro programa La Voz Católica, auspiciado por la Diócesis de Knoxville y la Parroquia Santo Tomás Apóstol de Lenoir City.
Los invitamos a escucharnos el próximo domingo por esta misma estación y a la misma hora. Recuerde, usted puede ser el rostro y las manos de Cristo para los demás. Hasta pronto y que Dios lo bendiga. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.